Hermano, la Escritura dice que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas, hermano, que destruyen las fortalezas? Mira, cuando tú eres esclavo, el que está sobre ti es más poderoso que tú. Es una fortaleza más grande. Cuando uno entra en tratos con el demonio y entra en pecado, nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, que el que hace pecado es esclavo. Lógicamente que el que es esclavo está bajo un yugo de esclavitud. Ese yugo es más fuerte que tú. Y lo vemos en la cuestión del alcoholismo. Tú no te puedes resistir. Hay una orden en tu cabeza, una obsesión en tu cabeza, que dice que vayas y te mates. El que fuma, el que ve pornografía, el que tiene ambición o codicia, esa misma cosa que practica lo va a matar. El que tiene relaciones sexuales sin autorización de Dios y anda por aquí por allá, pues va a terminar una infección ahí con SIDA o alguna cosa de esas, que lo va a matar. La Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Entonces alguien que está esclavo, pues tiene que entender que las armas de Dios no son de carne. No son carnales. Pero si vemos Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿sí? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra la enfermedad que tienes, no es contra la pobreza, no es contra el hambre, no es contra la falta de dinero o la sobra de dinero, contra tus coches o contra lo que no tienes coche. Tu lucha es contra huestes y principados de maldad, según la Escritura. Pero entonces, si tu lucha es contra la carne, porque a través de la carne es como tú pecas, o como el hombre peca, es como por la carne se entra a la esclavitud. Y esas fortalezas que hay que vencer con las armas de nuestra milicia son las que dominan a los hombres. Una de las más grandes, ¿cuál es, hermano? ¿Qué les reprochó el Señor Jesucristo a los apóstoles cuando subió al aposento alto? Su incredulidad. La gente no cree que Cristo es Dios y que es el único nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo, según la Escritura. Pero entonces, si vamos al libro de Lucas, versículo 2, vamos a empezar a entrar en materia, más en la escritura que en explicaciones. Capítulo. Lucas capítulo 2, comenzamos desde el versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Sí? Entonces llevaron a Jesús a empadronarse con María. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa
y, ¿qué dice? Familia de David. Ya vimos que es la descendencia de Cristo de David, todo el linaje. Después que pasó esto, esto subió para que fuera empadronado, y aconteció que estando ellos allí, en el día del alumbramiento, se dio a luz, nació el niño Jesucristo, se acostó en un pesebre porque no hallaron lugar en el hotel, dijéramos en la misión, allí donde tenían que hospedarse. Entonces de pronto apareció un ángel que les dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese mismo ángel repentinamente se aparecieron con él, dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Huestes celestiales, huestes del cielo. Pero acá te dice que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Entonces hay huestes de maldad y huestes de bondad. Huestes dice que aparecieron con el ángel, huestes de Dios que alaban a Dios y que dicen: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para con los hombres, buena voluntad para con los hombres. Esas huestes no son ficticias. No. Es el reino espiritual en la cual la gente que anda en la carne no puede ver, ni puede discernir. ¿Por qué? Porque viendo no ven, y oyendo no oyen. Y le dijeron al Señor: ¿por qué nos hablas a nosotros bien y a ellos les hablas por parábolas? Porque a ustedes les es dado conocer el reino de Dios, pero a ellos por parábolas, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen. Porque hay algo que se llama incredulidad y dureza de corazón, que a veces puede venir por el pecado o puede venir porque Dios endurece. Bastante base bíblica hay para saber que Dios endurece los corazones, y vemos ahí el corazón de Faraón. ¿Qué era? ¿Quién lo endureció? Dios. Pero ¿por qué endurece los corazones el Señor? Porque son incrédulos, porque no creen. Entonces cada vez se endurece más el corazón. En vez de que la palabra los ablande, a veces hay gente que ya la palabra los va haciendo más duros. Y entra una especie de cinismo. Por ahí Huguito sabe de esto de las rehabilitaciones, porque a veces cuando dice uno que los principios son antes que las personas, y cuando las personas se ponen como dioses queriendo saber de todo, dice el Señor: ¿dónde está el sabio y entendido en esta tierra? Muestre con sabia mansedumbre su corazón. Pero Dios prometió poner un corazón de carne, ¿o no? Entonces cada vez que tú pones tu corazón para ser reblandecido, y como dice por ahí, cuando Daniel puso el corazón, vino la bendición de ablandar el corazón, de ser crédulo, de no ser un corazón de piedra, duro. Pero nosotros vemos también que en el libro de Mateo, capítulo 26, dice la palabra de Dios en el versículo 53.
Sí. Fíjate, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al hombre este que Un guardia romano. era de los que venían a atraparlo, le dijo el Señor: ¿acaso guarda tu espada? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me diera más de 12 legiones de ángeles? Palabras de Jesucristo. O sea, como que, ¿qué me defiendes tú? Si esto es para esto vine. Porque dice el Evangelio de Juan: yo pongo mi vida, no me obligan, no me la quitan, yo pongo mi vida de mi voluntad. Pero lo que te quiero llevar es a este reino espiritual que muchas veces no vemos. ¿Cómo le dijo a Pedro? ¿Tú crees que yo no puedo orar a mi papá y ahorita me traería aquí 12 legiones de ángeles? Pero si tú te das cuenta, en el libro de Lucas 8, le dice el Señor al endemoniado: ¿cómo te llamas? Legión. Porque muchos demonios se habían metido en ese hombre. Entonces hay 2 legiones. Legiones de ángeles que alaban a Dios. Porque Cristo le dijo a Pedro que no, o sea, no le puedo pedir a mi papá 12 legiones de ángeles. Quiere decir que esos ángeles son de Dios. Y acá cuando le pregunta al endemoniado y le pregunta a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y se metieron ¿en dónde? En los marranitos. Pero ten en cuenta que el puerco en el pueblo de Israel es un animal inmundo, eso no se come. El pueblo de Dios no come por cuestión de la pezuña. Está en el libro lo que se come y lo que no. Bueno, entonces te quiero llevar para que veas: hay huestes de Dios, hay legiones de Dios, y hay huestes de maldad, dice, y huestes y principados y legiones de demonios que se meten en la gente. Ese es el reino espiritual con el cual se tiene la lucha. No contra las personas. Amén. Sí. Ahora, en Isaías, fíjate, como las armas de tu milicia que van a vencer esas huestes y principados y potestades en las regiones celestes, ¿cuál es el arma que dice: por cuanto estoy en la carne, no milito según la carne, porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas? ¿Tú crees que una legión no es una fortaleza? ¿Y cómo tú vas a tener armas para vencer esas fortalezas? Dices: oye, Señor, pues, ¿como de dónde están esas armas con las que yo puedo vencer? Bueno, pues comencemos, ahora sí que perdón el pleonasmo, comencemos desde el principio. ¿Cuál es el principio con el cual Cristo manda llamar a la gente pecadora, esclava de las potestades demoníacas? El arrepentimiento. Amén. Por eso Cristo comenzó en Mateo 7, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Lucas 24 dice: y esto fue necesario que Cristo fuera resucitado, crucificado, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando por Jerusalén, y de ahí pues para todo el mundo. ¿Por qué tanto énfasis del Señor del arrepentimiento? Porque es la primera, es el arma primera que te da para vencer a las huestes. Porque alguien que te tiene esclavizado a la comida, al alcohol,
al cigarro, al odio, a la amargura, a todas esas cosas, por ti mismo no puedes librarte, por más buenas intenciones que tengas. Pero tú tienes el arma que puede empezar a vencer, que es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, hay gente que no sabe o no quiere saber que el arrepentimiento tiene algo que se llama restituir al agraviado, que es parte de la salvación. El que no restituye está perdido, está más endemoniado que el demonio. Pero lo dice la Escritura, no lo digo yo. Porque Isaías 1:17 dice restituir al agraviado. Dejar de hacer lo bueno, lo malo, aprender a hacer el bien, restituye al agraviado, ampara a la viuda y al huérfano, y luego ven a mí y estemos a cuentas. Si tu pecado fuera como la grana, ¿como la qué? Como la nieve será. Esa es la primera arma que te da. Para que vayas con las huestes de Dios, debes de dejar las huestes del demonio. Pero el Señor dice, como tú no puedes solo, yo ya me crucifiqué, ya derramé mi sangre, que es la que te va a limpiar de esas huestes, de esa esclavitud, para que tengas vida y vida en abundancia. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida como las huestes que alaban al Señor y dicen gloria a Dios en las alturas, y aquí en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esa es la buena voluntad de Dios para con el hombre. Pero dice restituye al agraviado. Ahora, podemos ver en Isaías capítulo 42, 22. Ya vimos que decía Isaías 1:17, restituir. En Isaías 42, desde el versículo 22, dice la palabra: no hay quien diga restituir. Dice, mas este es pueblo saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, ¿sí? En cárceles metidos, son puestos para despojo. No hay quien libre, despojados, y no hay quien diga restituir. ¿Cómo está uno cuando está en pecado? Atrapado por todo, así como esto, presos, sufriendo, despojados, tu dinero no te alcanza, y aunque tengas dinero no eres feliz, no estás contento, todo te parece mal, andas peleado con el mundo. Pero nadie les predicó restituir. No hay quien diga restituir. Y actualmente nadie te predica la restitución, cuando mucho te predicarán el arrepentimiento. Si no es que solamente te predican la prosperidad, mira, échale aquí a la cajita tu dinero y Dios te va a poner 2 por 1. ¿No? Tú pones un peso, Dios te da 2. ¿Sí o no? Dios te va a multiplicar y Dios... Y luego ahí con todo y tu dinero te vas a ir bien perdido. Pero la gente no nomás se tiene que arrepentir, tiene que restituir al que agravió. Y si alguien que se dice arrepentido no restituye tal cual, la palabra de Dios dice que está muerto. Y yo decía, Señor, es que yo no conozco más. Y Dios me mostró en la Escritura la sentencia.
para que ya no hubiera duda de que el que no restituye está muerto. Y entonces dice uno, bueno, Señor, pues, ¿qué me falta? Y entonces empecé a pensar, ¿con quién me falta restituir? ¿A qué debo? Y la palabra de Dios me dio paz y tranquilidad. Yo tengo años que me puedo parar por todos lados, no le debo nada a nadie. Gloria a Dios. A nadie. Gloria a Dios. Pero no nomás es dinero, no nomás son propiedades. Entonces, si vemos Ezequiel, capítulo 18, versículo 10, habla de que si tuvieras un hijo maloso, que se metiera ahí con mujeres que no le toca, que robara, que todo esto. Mira lo que dice. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, 18:10. o que haga alguna cosa de estas y que no haga la otra, que violare a la mujer de su prójimo. Imagínate, o sea, no tan solo que adulterara, sino dice que violara. O sea, ya eso ya está, cosas bien terribles, dice. Al pobre y menesteroso oprimiera, que cometiera robos y no devolviese la prenda. Ahí está la restitución. El que hiciera maldades y el que no restituyera, el que no devolviera lo robado, el que no, ¿vivirá este? No vivirá. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Si no restituye, estás muerto. Estás muerto, andas en pecado. Andas como si anduvieras peor, nada más que andas en la tibieza, porque andas en la mitad del arrepentimiento. ¿Te arrepientes emocionalmente? Y dices, sí, Señor, he hecho mal. Así lo hizo Judas y se mató. ¿Devolvió las monedas, sí o no? Sí. Pero su corazón no estaba arrepentido, tanto que se suicidó. El que está arrepentido se arrepiente, como dice el arrepentimiento. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te arrepientes de lo que hiciste mal, porque sabes que al primero que ofendiste fue al que dio el mandamiento. Por eso el arrepentimiento primero es para con Dios. Señor, a ti te he ofendido. Y entonces uno ve los frutos del Espíritu, porque hay gente que el Espíritu Santo la agarra y empiezan a sentir que ofendieron a Cristo y les empieza a doler el corazón. Y ese es el fruto del Espíritu. Pero hay gente que parece robot, como Judas. Ese no le dolió nada. Ese le quemó el dinero en la mano. Dijo, es que este dinero es de... Pero le dio depresión y se mató. Ese no es un arrepentimiento como el de Pedro. Pobre Pedro, de veras. Bueno, a Pedro hasta le dijo el Señor, hazte de para allá, Satanás, porque me estorbas. Ven ese estorbo. Imagínate, pobrecito, ahí con Cristo y que le diga Satanás. Y luego que le dijo, oye, guarda tu espada, ¿qué no sabes que yo puedo defenderme solo? O sea, Pedro las vivió duras, pero no se soltó de Dios. No se soltó de Dios y dijo, yo, Señor, tanto que él fue el que vino cuando vino el Espíritu Santo, fue el que se levantó en el día de Pentecostés a decirle a la gente, al que ustedes mataron es Dios. Fue cuando el pueblo se levantó y le dijo, ¿y qué haremos ahora, varones hermanos? Y pues ahora bautícense cada uno, arrepiéntanse, bautícense para perdón de pecados y serán llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere decir el Espíritu Santo qué? ¿Huestes de dónde? Del cielo. Pero si no estás con las huestes del cielo, por el Espíritu Santo de Dios, estás en pecado, estás lleno del espíritu del demonio, las huestes del mal.
Porque tu lucha no es con carne ni sangre, sino contra huestes y principados de maldad. Ahora la gente, para el hombre natural, ¿qué es? Las cosas de Dios, locura. ¿Por qué? Porque tienen incredulidad. Tú les hablas así de demonios, de espíritus, no, espera, ¿cómo crees? Ya te las tomaste de más. No lo creen. Te rechazan. Está bien, pues Dios para eso nos preparó. Para que nos rechacen y nosotros amar al que nos rechaza. Amén. Fíjate, Mateo 16, 23. Dice, fíjate, dice, Pedro agarró a Cristo a un ladito, se lo llevó a un lado y le dijo, Señor, ¿cómo te van a crucificar? No te pase eso a ti. Pero él, volviéndose, porque dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Como el disfraz de aparentemente lo bueno, el demonio se disfraza de ángel de luz, tu lucha no es con carne ni sangre, necesitas discernimiento. No va a haber discernimiento si nomás andas en la mitad del arrepentimiento, no vas a entrar al reino de Dios. Tienes que arrepentirte y restituir. Para que puedas entrar entonces al reino de Dios. Y entonces el Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de Dios? El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es comida ni bebida. Es fuerza, es paz en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Tú quieres ser un ser espiritual, cuando te arrepientas, restituye, o no vas a ser una persona espiritual. Vas a andar en la tibieza. Ahora entiendo porque dicen a veces, haz una lista de las personas a las que has dañado y restituye. Porque si no, no la vas a librar. Pide perdón. Y entonces uno dice, Señor, pues cómo, gracias, porque nos has puesto personas que nos han espoleado como los perros ovejeros para caminar en el camino de Dios. Restituye. Ahora, si le dijo Satanás al pobre Pedrito, vamos a ver a mí cómo me va a decir si no hago las cosas. Pedro anduvo con él. Luego dicen, ay, es que me dices feo. Feo lo que le dijo Cristo a Pedro, le dijo Satanás. Y luego Juan decía, generación de víboras. ¿Y qué me va a decir a mí si no hago lo que tengo que hacer? O sea, Dios no va a dar por inocente al culpable. Va a dar por inocente al que se arrepiente y al que renueva. Aunque seas lo peor, aunque hayamos sido lo peor de lo peor. Si nos arrepentimos, ese es el arma de nuestra milicia, que no es carnal, sino poderosa en Dios para destruir la fortaleza que me tenía a mí esclavizado. Rompe con el demonio, rompe con Satanás y sus huestes. Y yo me encargo que no te vuelva a molestar, dice el Señor. Bueno, veamos si es cierto. Por ahí hay un libro que es el libro de Romanos. Capítulo 13, versículo 7.
Fíjate lo que dice: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Cristo, cuando vino, dijo: no creáis que yo he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Porque ni una tilde ni una jota de la ley pasará. Cristo no vino a abrogar la ley. Lo que vino es a decirle a los fariseos: están haciendo las cosas mal. Pero dice que la ley es pecado, dice el Evangelio. De ninguna manera. Pero entonces aquí lo que dice el Señor: no debáis a nadie nada. Nada. Al que honra, honra. Al que dinero, dinero. Ve y paga y pide perdón. Punto, se acabó. Si insultaste a alguien, ve y pídele perdón. Yo tuve que ir a pedir perdón a una persona que me pudo haber matado. Y el pastor Kelo me dijo: tienes que ir. Le digo: y si me mata, pues te lo mereces. Pero si te arrepentiste en verdad, Dios te va a defender. Dios te va a defender. Y con todo y el miedo fui, y me dijo: está bien, Benito, muy bien, te perdono, pero no te quiero volver a ver, porque quién sabe. Y dije: no, pues Dios se encargue que no me vuelva a hacer. Pero fui a pedir perdón. Ahora, si debes por ahí una cantidad de dinero, pues págala. Porque también dice: al que honra, honra, al que tributo, tributo. Debes impuestos, no pagas impuestos. Debes, paga. Aunque te quedes sin nada. Porque cuando tú pagas y te quedas sin nada, entonces es cuando Dios puede abrir las ventanas de los cielos para derramar sobre ti. ¿Cuánta gente puede tener resentimientos contigo de años? Búscalo en tu oración. Y Dios, en su bondad y su Espíritu Santo, te va a recordar. Porque la mente humana es muy dada a olvidar. Sí. Y más cuando ya tiene uno nomás 2 neuronas, todo se le olvida. Pero no. El Espíritu Santo de Dios te recuerda. Acuérdate lo que dice, y con esto termino. Cuando en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, te pidan cuentas de tu fe, no te preocupes por lo que hay que hablar. El Espíritu Santo de Dios hablará por ti. Entonces, ese Espíritu Santo que puede hablar por ti, puede hablar contigo. Y te puede decir: fulano de tal, en tal día, en tal hora, tú le faltaste, y ahí está, ve y restituye, pide perdón. Y ya. Esas son las armas de nuestra milicia. Pero la carne te va a decir: no vayas. No, yo qué le voy a pedir perdón si me debe. Lo que él te hizo es problema de él. Pero lo que tú hiciste es problema tuyo. Tienes que ir a ponerte a cuentas por lo que tú hiciste. Has faltado al respeto a tu autoridad, has faltado al respeto a tu esposa, a tu esposo. Ponte a cuentas y métete a la línea de Dios. Porque el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Después, Dios, Cristo, el varón, la mujer, los hijos. ¿Quién es tu autoridad, mujer? ¿No has restituido porque no obedeces? ¿Te crees tú que tú eres la cabeza? No, de ninguna manera. Restituir en su terminología quiere decir volver al estado original, volver a acomodar. Cuando hubo unas guerras por ahí en Israel, hubo 2 personajes que sus papás se pelearon, y luego del pueblo de Israel perdieron varias ciudades, y luego el hijo de ese rey se convirtió en rey, y luego el otro hijo del otro se convirtió en rey, pero este peleó con el otro, le ganó y restituyó las ciudades a Israel.
Restituir es volver a colocar en el orden de Dios. Restituir. Colocar de nuevo. Ahora, si dicen, el Evangelio dice, en 3.8 de Mateo, dice Juan, por tanto, haced frutos dignos de ¿qué? Arrepentimiento. ¿Qué quiere decir fruto? Acciones. Fruto quiere decir obediencia consciente al mandato de Dios. El fruto. Obediencia consciente al mandamiento. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto del que no es de Dios, del que está de las huestes del demonio? Desobediencia a Dios. Fruto es obediencia consciente al mandato de Dios. Si Dios te dice que restituyas, no te rebeles. Tu fruto va a ser la obediencia. Y entonces haya en ti este sentir que hubo también en Cristo, que siendo en forma de Dios no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, se hizo hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El fruto de Dios fue la obediencia en Cristo. Cristo era su fruto. Decía, yo no hago nada que no me mande a ser mi Padre. Por tu fruto te conocerán si eres cristiano, que eres una persona obediente al Evangelio. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ama al que te maldice, ama al que... La fe que tú tienes no es por obras, es gracia. La salvación es por gracia, no la puedes comprar con nada. ¿Sí? Dice, y no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. La gracia es una dádiva de Dios que no cuesta, no puedes pagarlo, no podemos pagar con nada. Pero los frutos de la fe, dice Santiago, enséñame tu fe sin obras. Y yo te enseñaré mi fe con obras. Pero la salvación no es por obras, sino es por gracia. Las obras son tu fruto. Cuando das fruto, ¿qué das? Obediencia consciente al mandato de Dios. Cuando tú prediques salvación y arrepentimiento, no vas a poder dejar de predicar restituir al agraviado. Porque es la única manera de andar con la conciencia en paz. Bueno, hay gente que te va a cobrar a veces, aunque ni le debas, porque ya no se acuerdan. Oye, me debes, fíjate que acá, pues yo para no entrar en controversia ni en duda, le pago. Punto. Ya Dios tomará. ¿Qué dice el Señor? No toméis la justicia por tu propia mano. Mira que nadie le pague al otro mal por mal. Antes bien, si alguien te pide tu túnica, dale también tu capa. Por eso es por lo que uno dice, si me están cobrando cosas que no debo, yo se lo dejo a Dios. Sí. Pero si me están cobrando cosas que debo, honra, impuestos. Yo estuve a punto de perder este lugar por no pagar el predial, y antes el gobierno te quitaba los departamentos. Quién sabe cuántos años ya para perder la casa. Entonces sí sé que es al impuesto, págales. Al que honra y respeto, dice, pues respeto, le debo de respeto, respeta. Dice la Escritura, respeta a tu marido. Y al marido le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo vas a restituir? Restituir quiere decir acomodar las cosas como Dios las quiere. Obediencia consciente del mandato de Dios.
Si tú no colocas a tu marido como la autoridad de Dios, a tu pastor, al obispo, todo esto, uno no está restituyendo, no está acomodando las cosas. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. ¿En dónde? En esta tierra. Sí. Restituir quiere decir colocar las cosas en el orden que Dios quiere que las pongas. Por eso dice, no le debas nada a nadie. ¿Qué hizo Jezabel? Cambió la estructura de Dios, se puso como cabeza, es lo que hace el demonio para destruir. Muchos de ustedes están conscientes de eso, que el demonio le tira ¿a dónde? A la cabeza. ¿Por qué enloquece la gente? Ya perdió la mente, se perdió. Porque la mente es parte del alma y lo que se trata es que se pierda tu alma. La gente que ya no coordina, que ya no... ¿Cómo le haces entrar en razón? Solamente orando con poder, ayunando, decía el otro día mi hermanito Hugo, pues con oración y ayuno y a ver que Dios le ponga una mente nueva para que se salve, porque si no, ¿cómo? Se atasca uno de droga, de alcohol y eso, ¿y qué pierde uno la mente? Primero empieza con enfermedad mental y después locura, ya, se desconectan. Y luego ahí andan los gadarenos, ¿no? Todos sucios, ahí comiendo de la basura, ya con su mente perdida. Entonces, hermanito, restituir es parte del arrepentimiento. Ponte a hacer tu lista, pídele a Dios que no entre en ti espíritu de rebeldía, porque es parte de tu salvación. Es parte de nuestra salvación. Lo dice el Señor en la palabra. El que no devuelva la prenda, que no devuelva lo que está muerto, ¿vivirá? No. Entonces yo digo, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Si no restituyo, estoy muerto. El demonio no me va a matar ni me va a engañar. Prefiero quedarme sin nada. Toma. Después yo sé que si obedezco a Dios, Dios tiene misericordia y me regresa más. Amén. Sin problema. Inclina tu rostro, hermano. Vamos a orar y a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por la bondad de Dios. Padre eterno, gracias te doy, Señor, por la madurez de este pueblo, porque se puede hablar, Señor, de restitución y porque ningún espíritu de rebeldía se apodere de nosotros, Señor, sino que seamos obedientes a tu palabra. Que el fruto sea, Señor, la obediencia consciente a tu mandato por amor a ti, porque tanto nos has amado que nos has dado la vida de nuevo. Sí, Señor. Nos has salvado la vida, Señor. Y Padre, depende de lo que hagamos aquí para estar el día del juicio delante de ti, que tú nos tomes, porque lo dice tu palabra. Que puedas decirnos, Señor, a todos los que estamos aquí, pásale, hijo mío, a heredar el reino de tu Padre. Y que no seamos, Señor, de aquellos siervos que digamos en tu nombre echamos fuera demonios y nos digas, no te conozco, hacedor de maldad. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos a guardar tus mandamientos, a tener limpio nuestra mente, tener limpio nuestro corazón, cada vez más reblandecido por el amor. Pero Padre, yo sé que tú eres un Dios justo, eres misericordioso, pero no vas a dar por inocente al culpable. Y cuando éramos culpables, tú moriste por nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú moriste por nosotros y nos diste libertad. Hoy esperamos en ti sanidad, salvación, restauración, santificación y fruto de salvación, Señor, y predicar tu palabra con nuestra vida más que con nuestra boca, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada una de mis hermanas y mis hermanos aquí, por nuestros jóvenes, Señor, por los niños que vienen y que no los sueltes, Señor, de tu mano, que puedan venir a escuchar tu palabra para que sean educados en su camino y cuando sean grandes no se aparten de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.